Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Dios bendiga a los amigos y amados que alcanzan a escuchar en este día. Les saludamos en el amor de Cristo. Recuerda, estamos aquí en este espacio de mística y mística cristiana, queriendo compartir siempre un mensaje que permita reflexionar, que edifique y que incentive el despertar espiritual de cada uno de los que oye. Hoy quiero, a modo de reflexión, traer es algo que ha venido conmigo desde hace años y quiero hoy dejarlo salir. Así que vamos a hacer un preámbulo. Hace algunos años atrás, a mí me inquietaba el versículo, un versículo que dice, vamos a leerlo. Desde los días de Juan el Bautista, esto está en Mateo capítulo 11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? A mí este versículo me llamó la atención y yo veía que la gente celebraba eso en los cultos, que cuando el predicador decía eso, la gente gritaba y se ponía como eufórica, pero yo me inquietaba que decía que los violentos arrebatan el reino, porque el Señor Jesucristo dice en su palabra que el Padre es mayor que todos y nadie puede arrebatarlo de su mano. Entonces, ¿quiénes son los violentos y a quién le están arrebatando? Preguntaba yo. ¿Y por qué se celebra esto en las iglesias? ¿Por qué se celebra este versículo si aquí están hablando de unos violentos? Y seguí investigando más porque la inquietud estaba. Y entonces me doy cuenta que en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, el Señor dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y entonces ya me entró con mayor razón la inquietud, porque si los pacificadores son los hijos de Dios, entonces ¿quiénes son los violentos? ¿Y a quién le están arrebatando el reino si no se lo pueden arrebatar de las manos? No lo pueden arrebatar a Dios, porque eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. El Padre es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de mi mano, hablando de las ovejas. Pero si no le pueden arrebatar las ovejas de la mano, mucho menos el reino. Entonces, ¿por qué se celebra esto en las iglesias? Yo no entendía, porque para mí esto me estaba llevando a pensar otras cosas. ¿Quiénes son los violentos? ¿Y a quién le arrebatan el reino? Hasta que leí el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel dice que desde el primer día que Daniel comenzó a humillarse para buscar el rostro de Dios, su oración fue oída en los cielos. Y a causa de esa oración Dios envió una respuesta a través del ángel Gabriel. Pero dice la narración que el ángel Gabriel fue estorbado por el príncipe de Persia por 21 días. Óigase bien, por 21 días. Y en todo ese tiempo Daniel no dejó de pelear la batalla, de orar y ayunar, ¿sí? Hasta que llegó la respuesta. Y entonces este pasaje me acabó de aclarar bien qué era lo que estaba diciendo ese versículo que acabamos de leer, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahí entendí que el reino de los cielos era la respuesta que Dios enviaba al que estaba buscando su rostro o su favor. ¿Sí? Porque es que el reino de los cielos, ¿quién se lo puede arrebatar a Dios? Nadie se lo puede arrebatar a Dios. Entonces, ¿a quién se lo están arrebatando? Preguntaba yo. Entonces, cuando la Biblia en Daniel me narra este pasaje, este episodio, que el ángel Gabriel venía y el príncipe de Persia le estaba estorbando, entonces ahí entendí que la violencia que dice que sufre el reino de los cielos es esa obstrucción, esa
esa obstrucción, esa oposición que viene de parte de las tinieblas para impedir que la respuesta de Dios llegue al creyente, ¿sí? Y entonces ellos comenzaron a pelear. Entonces el príncipe de Persia de cierta manera estaba tratando de violentar, ¿sí?, al ángel Gabriel hasta impedirle que no llegara al profeta Daniel. Entonces vemos que este versículo comienza a engranar. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces comencé a entender que la violencia que sufre el reino de los cielos es la oposición que viene de parte de los enemigos para impedir que las respuestas que vienen de Dios, que son el reino de los cielos descendiendo hacia esa persona que está buscando de parte de Dios, porque el reino de los cielos, él representa el reino de los cielos, esa respuesta representa el reino de los cielos, porque precisamente un emisario del reino de los cielos es que viene a traer la respuesta de Dios, que vendría siendo el reino que Dios trae para bendecir o para informar, lo que sea que Dios quiera hacer con ese creyente. Ese es el reino de los cielos que está descendiendo en ese momento, porque Él lo hizo bajar por su oración. Pero ¿qué pasa? Que los violentos lo arrebatan. Los violentos son, aquí entendí que si los pacificadores eran los hijos de Dios, entonces los violentos tienen que ser los hijos del malo, porque no podemos ser violentos y pacificadores al mismo tiempo. ¿Sí? Y entendiendo yo esto, de que este versículo estaba hablando de que el enemigo estaba arrebatándonos el reino y estaba arrebatando el reino a los creyentes, y no se estaba dando cuenta el pueblo de que estaba siendo robado porque el pueblo está dormido todavía y no entiende todavía lo espiritual, lo que está aconteciendo espiritualmente, y no lo discierne, porque lo espiritual se ha de discernir en lo espiritual. Entonces, hoy en día vemos que el pueblo todavía celebra este versículo y no se da cuenta que lo que está celebrando es que el enemigo le está robando las bendiciones que vienen de parte de Dios, que Dios envía para bendecir sus vidas, para que sus vidas aquí en la tierra sea más llevadera. Ese reino que viene para bendecir tu vida es el que está siendo violentado y arrebatado por los violentos, que son los hijos del malo. Y yo le explicaba esto a un, a un compañero, a un hermano. Le decía, bueno, ¿por qué el pueblo celebra este versículo si lo que este versículo está diciendo es esto? Ya después de haber entendido todo esto con Daniel, yo le expliqué a él pues a detalle lo que ese versículo a mí me hacía entender. Y entonces él me dijo lo siguiente: entonces todos nosotros hemos estado equivocados con este versículo, hasta los pastores, porque todo el mundo celebra este versículo. Y yo dije, pues hermano, yo le estoy explicando lo que yo entiendo, y usted lo puede corroborar con las citas bíblicas. El punto fue que dejamos el asunto allí, porque a las personas les es difícil cuando la verdad llega y así, y cuando están acostumbrados, y si usted estaba acostumbrado a creer de una manera, pues entonces le es difícil romper paradigmas, ¿sí? Pero entonces, este versículo de lo que está hablando es de las violencias que el reino del cielo, que viene a suplirme a mí, sufre por causa de los violentos, y que ellos pueden llegar hasta el punto de arrebatar el reino. Sí, de eso está hablando este versículo. Si usted presta atención a lo que pasó con el ángel Gabriel cuando venía a traerle la respuesta a Daniel, ese versículo es el ejemplo, ese pasaje es el ejemplo de este versículo. O sea, ese pasaje narra precisamente lo que acontece en lo que está diciendo este versículo de San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, no sé si dijimos el versículo para que usted lo lea. Versículo 12. ¿Sí? Vemos cómo allí el reino que Dios envía, el mensaje del reino que Dios envía para bendecir la vida de Daniel, estaba siendo estorbado, estaba siendo violentado para tratar de impedir que esa respuesta llegara a Daniel.
de eso es que está hablando este versículo, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, siendo los violentos los hijos del malo, porque los pacificadores son los hijos de Dios. En la bienaventuranza lo podemos leer. Entonces, explicándole todo esto, pues la gente seguía, yo veía que la gente seguía en la misma, y hasta hoy en día siguen en el mismo, en la misma tónica. ¿Por qué? Porque todavía el pueblo no se sienta a discurrir qué es lo que está diciendo la palabra para llegar a un mejor entendimiento de la misma. ¿Sí? ¿Y qué está pasando? ¿Que para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Alguien en alguna ocasión, en algún punto dijo, malentendió ese versículo y lo dijo y se pegó en el pueblo, y todo el mundo a partir de ahí comenzó a celebrar ese versículo, pero no saben que están celebrando es que el enemigo los está robando. Eso es lo que está celebrando. Cuando el pueblo celebra este versículo, lo que está celebrando es que el enemigo los está robando. Imagino que los enemigos dirán, ve, esto está celebrando que los estamos robando. Pues entonces sigámoslo robando. Porque de eso está hablando este versículo. De la ofuscación, ¿cómo decirlo? De la hostigación que sufre la respuesta de Dios para llegar al creyente. ¿Sí? De eso está hablando este versículo. Sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Por qué la arrebatan? Porque el pueblo deja de orar, porque el pueblo no lleva hasta las últimas consecuencias con la petición, porque después de cierto tiempo dejamos de orar, entonces los violentos la arrebatan. ¿Por qué Daniel obtuvo la respuesta? Porque él persistió en la oración. ¿Sí? Pero ¿por qué la arrebatan? Porque el pueblo se cansa de estar esperando lo que él no ve. Y él probablemente, el pueblo dice, pues Dios a mí no me está escuchando. Pero no, lo que pasa es que su respuesta se está peleando una batalla por su respuesta. ¿Sí? Se está peleando una batalla. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan si el pueblo deja de orar. Si el pueblo entonces los violentos arrebatan la respuesta. ¿Sí? Pero el pueblo celebra esto. Usted escucha que el pueblo de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatan, entonces el pueblo dice, ¡ah! Entonces esa era mi inquietud, pero hoy que decido hacer este, esta reflexión, sí, digamos que es una reflexión, pues me voy a basar también pues, en otra traducción bíblica, ¿sí? Que es el mismo versículo, pero en otra traducción. Y vamos a leerlo para que podamos entender de lo que estamos hablando. Vamos a ver lo que dice este versículo. Dice lo siguiente, en el mismo libro, San Mateo capítulo 11, versículo 12 dice, y desde los días de Yahanan a Mabel, que es Juan el Bautista, hasta ahora el Malchú es reino, el reino de los cielos, Hashamayim, ha sido administrado por fuerza. Óigase bien, ha sido administrado por fuerza y ha sido oprimido. Y personas insensibles han estado arrebatándolo a través de violencia. Óigase bien lo que dice este versículo. ¿Sí? Voy a volverlo a leer. Dice, y desde los días de Yahana Hamabil hasta ahora, el Malchú Hashamayim, que quiere decir el reino de los cielos, Malchú es reino, Ha de Shamayim cielos. El reino de los cielos ha sido administrado por fuerza. ¿Cómo? Ha sido administrado por fuerza. Y ha sido oprimido. Y personas insensibles han estado arrebatándolo a través de violencia. ¿Sí? Entonces, de eso está hablando este versículo, de que el reino de los cielos ha sido administrado por fuerza, o sea, ha sido hostigado y las personas violentas han estado arrebatándolo, ¿sí? Siendo los violentos los emisarios del mal.
que no quieren que el reino de los cielos llegue hasta los creyentes para que el creyente no pueda saciarse y no pueda llevar una vida aquí como conviene. ¿Sí? Impiden las bendiciones, estorban las bendiciones, arrebatan las bendiciones. Eso hacen los violentos. ¿Cómo? Impiden las bendiciones, estorban las bendiciones, arrebatan las bendiciones. Y el pueblo dice, el pueblo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan y todo el mundo, ¡ah! No. Hoy, amados, queremos llamar a la reflexión y queremos hacerle que usted entienda que lo que ese versículo está diciendo es que usted está siendo robado. Usted como creyente está siendo robado y usted no se está dando cuenta porque está celebrando eso. ¿Sí? De eso está hablando este versículo, de que el pueblo está siendo robado, de que las bendiciones que vienen para el pueblo están siendo violentadas hasta el punto de ser arrebatadas. Y están siendo arrebatadas porque el pueblo, como no entiende lo espiritual, porque todavía está dormido, entonces deja de orar pensando que Dios no le quiso responder, que Dios no le responde, que Dios no. Lo que pasa es que tu bendición está en el aire, está siendo violentada. Así como el ángel Gabriel estaba siendo hostigado por este príncipe de Persia. ¿Sí? Por este príncipe, no me acuerdo si el de Persia o el de Grecia. No, el de Persia, sí, el de Persia. Y entonces, que ya no celebremos más este versículo y que lo entendamos más bien como lo que él está diciendo. Porque es incómodo escuchar en, pleno, en plena congregación o en un... que la gente celebra ese versículo. Que el pueblo celebra ese versículo. Ah, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y no. No, es momento de sentar cabeza y prestar oído a lo que estamos, a lo que se nos está diciendo, a lo que estamos hablando. ¿De qué se nos está hablando? No podemos seguir así como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No. Dios dice, no discurren para consigo mismos. No, es momento de sentarnos a discurrir y examinar lo que la palabra nos está enseñando. Y a tratar de atar los cabos, porque es una estructura que hay que edificar. Gloria a Dios. Así que quería compartir con ustedes esta reflexión, amados, o este llamado a atención, ¿cómo decirlo? Sí, un llamado a atención más bien. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Está hablando de que la bendición que viene para tu vida, que representa el reino de los cielos, está siendo violentada, está siendo hostigada hasta el punto de ser arrebatada por los violentos, que son los hijos del mal, que son los emisarios del mal. ¿Por qué? Porque los pacificadores son los que son llamados hijos de Dios. Como dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que, amados, esto quería compartir con ustedes en este día. Y espero que usted pueda entender el mensaje y compartirlo. Y permitir que otros también entiendan y reflexionen acerca de esto, porque eso es necesario que se haga, que el pueblo recapacite en cuanto a esto, que no sigamos hablando más de esta manera o celebrando más esto. El pueblo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No, que por favor ya no tengamos entendimiento de lo que estamos hablando. Bueno, también saludamos a los amigos y les bendecimos en el amor de Cristo y les decimos que su alma necesita ser salva y que Jesucristo salva. Y él dice que todo el que invocare su nombre será salvo. También dice que el que lo confesare delante de los hombres, él también lo confesará delante de su Padre y de los ángeles que están en el cielo. Así que allí donde tú estás puedes confesar a Jesucristo como el Señor de tu y Salvador de tu alma. Y dice que un ave del cielo llevará la noticia. Así que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Recuerde compartir el mensaje y suscribirse al canal. Hasta una próxima oportunidad. Gloria a Dios.